carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Estamos en esta serie titulada Por la Fe. En su momento estuvimos explicando qué es lo que significa la fe. Hablamos también de Abel y de Caín. Hablamos de Enoc. Y hoy nos adentramos en la palabra y vamos a hablar, como veremos, de Noé, versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que en este versículo yo encontraba varias verdades que me gustaría que analizásemos para poder aprender de ellas y ser estimulados en nuestra fe. El objetivo de esta serie era reflexionar sobre todos estos héroes de la fe, precisamente para ser retados por esos logros que ellos tuvieron, por aquello que la palabra nos está diciendo que para ellos fue victoria, y para que en el nombre de Jesús esos mismos retos sean victoria hoy para nosotros y aumentemos en esa fe. En este versículo, en el versículo 7, yo veía 4 verdades. La primera: por la fe Noé escuchó una advertencia de Dios y respondió a pesar de tratarse de cosas que no se veían. Sí, vemos a un Noé tomando cartas en un asunto a pesar de que no se veía, ¿no? Nada de lo dicho. En segundo lugar, por la fe Noé salvó a su familia. En tercer lugar, por la fe Noé condenó al mundo, nos dice el versículo. Y en cuarto lugar, por la fe Noé fue heredero de la justicia de Dios. Así que vamos a adentrarnos en la historia de Noé, que está, ¿en qué libro? Génesis, muy bien. Vamos a, si tenéis un papelito o algo, lo dejáis ahí en Hebreos, porque habrá un momento en el que abramos nuevamente el versículo de referencia, ahora que vamos a reflexionar, pero nos adentramos en la historia de Noé. Yo me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos leído ya esta historia, pero seguro que no todos. Así que vamos a ir leyendo, aunque hagamos algunos saltos en la narración, para no alargarnos en exceso en la lectura, ¿vale? Pero nos vamos a Génesis, al capítulo 6, versículos 9 en adelante. Y la palabra dice así: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados.
porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entraréis en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos os sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Saltamos al versículo 11 de ese capítulo 7 y dice así: cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Es decir, ese diluvio no solo consistió en agua que caía de arriba, sino en ¿qué más? De abajo, ¿sí? Se rompen, dice, las fuentes del mar profundo. Yo no sé si algunos os acordáis cuando estuvieron en ese ministerio de respuestas en Génesis, cómo él lo explicaron, ¿no? Es muy probable que en este tiempo en el que Dios ejerció este juicio, lo que fuera entonces cuando hubo ese movimiento en la tierra que se ve con mucha claridad, ¿no? Placas, y muchas veces nos lo han dicho, como la tierra probablemente estaba junta y poco a poco, a través de esos movimientos de placas, se fue separando, ¿no? Abriéndose, digamos, lo profundo de la tierra y saliendo el mar de ahí, ¿sí? La tierra está llena de agua debajo, ¿verdad? Y ahí se crearon, digamos, todo el movimiento de los continentes separados, ¿no? En este tiempo, cuando se abrieron tanto las fuentes del mar profundo como también las compuertas del cielo. Es decir, como dice el versículo 12, 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Y luego el Señor cerró la puerta. Saltamos al versículo 19. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así que Dios se encargó de que quedase todo completamente cubierto y anegado, ¿verdad?, por las aguas. Versículo 24 dice: y la tierra quedó inundada 140 días. Seguimos en el capítulo 8, dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar, ¿no? La misericordia de Dios. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, ¿sí? Cierra, voy a decir esos grifos de abajo, y también los de arriba, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo,
el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat, que por cierto, ahí sigue todavía, y bien protegido. Y las aguas siguieron bajando hasta el primer día del mes 10, que pudieron verse las cimas de las montañas. Saltamos al versículo 13. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. ¿Cuánto tiempo había pasado? 150. Del diluvio. ¿Cuántos años tenía Noé cuando entró en el arca? 600. ¿Cuántos años tenía Noé cuando las aguas se secaron? 601. 601. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, ¿sí? Un año después, al principio era el día 27 del mes primero y ahora el 27 del mes segundo, un año y un mes. Para el día 27 del mes segundo la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, los bendice Dios, que se multipliquen y llenen la tierra. Esa fue la comisión que Dios dio a Noé y a sus descendientes, ¿verdad? Así que vamos a analizar punto por punto estas cuatro verdades que hemos visto en el versículo 7 de Hebreos, ¿no? Y la primera verdad que propongo es que Noé escuchó la advertencia de Dios y Noé respondió. Dice el versículo: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, ¿qué hizo? Construyó un arca. ¿Os acordáis de la situación hace 2 domingos? Yo compartía sobre quién, a ver quién se acuerda. Enoc. Compartía sobre Enoc. ¿Cómo estaba la situación del mundo, de la humanidad en los tiempos ya de Enoc? Desastrosa, ¿verdad? Hablamos de que el mundo ya estaba en esos tiempos, que él es el 7º patriarca, había mucha violencia, había falta de respeto a la autoridad y había gran perversión en la tierra. Así que al llegar los tiempos de Noé, Noé sería 10º patriarca, ¿sí? No sé si os acordáis de la predicación, pero decíamos que justo 969 años después de que naciese Matusalén, ¿cómo creéis que estaría la maldad en la tierra? Ahora. Sí, o peor, ¿verdad? O peor. La maldad, dice Dios, que ya era insoportable para él. Hay una expresión que dice que la maldad había llegado a su colmo. ¿Sabéis lo que significa esto? Recuerdo cuando estudiamos Apocalipsis que decía que la maldad, que el pecado había sido, ascendiendo a tal punto, la expresión es que estaba llegando, sí, aquí, al olfato de Dios, como diciendo: hasta aquí llegó ya la maldad, ¿no? Al punto en el que Dios determina: basta ya, basta ya. Voy a tomar mi autoridad, voy a ejercer mi autoridad y voy a poner un punto final a todo esto que está llegando, ¿no? Y Dios decidió destruir la gente que habitaba en la tierra, así como los animales, y dice la palabra, todo ser viviente. Si oramos, por favor, creo que hay bastante presión, ¿no? Hay bastante presión, por favor.
para poder salvar a Noé y a su familia, así como estos animales. ¿Qué hizo Dios? Ordenó a Noé. ¿Qué le ordenó? Que construyera un arca de madera, sí, con unas medidas exactas, Dios sabía exactamente cuál era la necesidad y el espacio que se necesitaba y cuál era el arca que podría resistir a semejante diluvio. Solo entre paréntesis, me cuelo un poquito, recuerdo que cuando escuchábamos la enseñanza de este ministerio de respuestas en Génesis, ellos nos explicaban que no es que había una pareja de todos los animales que existen ahora en la tierra, sino que había en cuanto a la especie, de la cual luego fueron desarrollándose otras riquezas de especies, ¿vale? Pero él cogió como el origen, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, los perros, seguramente no eran perros, eran una pareja de lobos, y de ahí es de donde se deducen todas las demás, etcétera, etcétera, así con los demás animales, ¿verdad? Según el versículo 4 del capítulo 7 de Génesis, Dios le dice a Noé que en 7 días haría que lloviese sobre la tierra. Hermanos, ¿podría Noé construir el arca en 7 días? No. Por ello deducimos que este anuncio fue el último, esta parte que está ya contemplado en el capítulo 7, fue el último en el que ya Dios le estaba diciendo: ya, se acabó una semana y todo esto ya se cierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo Noé para hacer ese arca que Dios le había pedido? Según 1 de Pedro 3:20, dice la palabra que Dios esperaba con paciencia mientras que se construía el arca. ¿Esto qué creéis que significa? ¿Que el tiempo fue corto o fue largo? ¡Largo! Dios dio mucho tiempo. Esperó con paciencia mientras que se construía el arca. Muchos teólogos proponen que el tiempo pudo haber sido 120 años, aludiendo al versículo que aparece en Génesis 6:3, donde Dios decidió dar a los mortales ese tiempo. Dice: y no contenderá mi espíritu más con el hombre, sino le daré 120 años. Este es el margen que le voy a dar, porque vengo ya en juicio y termino con él, ¿vale? Así que ese sería, escuchad bien, 120 años. Se dice pronto, pero son muchos años, son muchos años. Yo creo que los jóvenes, a veces uno tiene 20 años y les suena como que ¡buah! Es mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando te ven uno pequeñito así, te mira y te dice: Señor, Señor. Y te sientes como viejo, ¿no? 120 años. Ese sería el tiempo en que Noé trabajó y el tiempo en que Noé ejerció su fe para llegar a ver con sus ojos lo que Dios le había advertido. ¿Cuántos años he dicho? 120 años. Una promesa y su cumplimiento 120 años más tarde delante de sus ojos. Noé recibió revelación de Dios sobre el futuro suyo y de la humanidad. Y Noé creyó a Dios. A pesar de no ver ante sus ojos físicos ningún indicio de lo que Dios había dicho, ¿qué era más bien lo que veía Noé? Burla. Depravación, desastre, violencia, maldad, asesinatos, violaciones, todo eso delante de los ojos de Noé, y sin embargo él creyó
mantuvo día tras día durante 120 años en perseverancia y se esforzó en construir un enorme barco en medio de una tierra seca. Eso es fe, hermanos. Eso es fe, hermanos. Esa es la fe a la que nosotros somos retados. Esto era algo completamente absurdo para todos los que rodeaban a Noé. No tenía sentido ninguno para la lógica de nadie. Solo a través de la fe fue posible que Noé se mantuviera firme en su labor, en medio de las burlas, en medio de las preguntas, en medio de los desprecios y ataques de los que le rodeaban. Lo que Dios había sembrado en su alma, Él lo supo cultivar y engendrar, como hablábamos, ¿no?, con la fe, ¿no?, hasta que dio a luz el resultado, ¿no? Algunos autores llegan a decir que probablemente ni siquiera había llovido todavía en la tierra. En Génesis 2:15 nos dice eso, ¿no?, que en la tierra no había llovido, sino que estaba regada con un manantial que salía de la tierra misma. Lo cual acentuaría todavía la dificultad de creer en la advertencia de Dios, porque ni siquiera entendían que era eso, que Dios estuviera diciendo y avisando, ¿no? Pero Noé no dudó, hermanos. Noé se mantuvo fiel a la revelación, a pesar de lo que le diría su propio razonamiento, a pesar de lo que le diría su propia razón. La palabra de Dios se mantuvo por encima de su propio razonamiento y lógica, y Dios lo honró, inscribiéndole como un héroe de la fe. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, aprender de Noé. ¿Te ha revelado Dios algo para tu vida? ¿Te ha revelado Dios algo para la vida quizás de otros? ¿Hay cosas que Dios quiere de ti y se ha manifestado a ti de alguna forma, te lo ha dicho? A mí Dios nunca se me ha presentado en persona, pero muchas veces me ha hablado. ¿Sí? Él habla a nuestra mente. Él llega a nuestro corazón. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Él habla, y a veces con mucha claridad. Muchas veces no sabemos perfectamente qué es Él, porque lo que nos está pidiendo es, vamos, justo lo contrario de lo que nosotros en nuestra carne haríamos, y decimos, esto desde luego no viene de mí. Cuando nos dice, deja eso a que estás tan aferrado, bueno, solo Dios sabe, ¿no? Quizás no te parezcan lógicas las palabras que Dios te ha dado. Quizás puede que creas que más bien son absurdas, o incluso llegues a pensar que es el producto de tu imaginación. ¿Sabéis una cosa? A mí me pasa, ¿no?, al conversar con muchos de vosotros, que os escucho un día completamente entusiasmados, porque sabéis que Dios os ha hablado y quizás compartimos, ¿no? Yo sé que el Señor me ha retado a esto, yo sé que el Señor me ha dicho esto, ¿sí? Y luego pasa un X tiempo y empieza a olvidarse, empezamos a dudar, sobre todo cuando vemos que las cosas se ponen más difíciles, y normalmente llegáis a decir, es que igual no sería que yo me lo he inventado, no sería que a mí me pareció que Dios me dijo. A veces nuestro propio razonamiento, hermanos, es precisamente nuestro peor enemigo para ejercer la fe. ¿Sí? Alegamos y decimos, Dios nos ha dado la lógica, Dios nos ha dado la mente. Y empezamos a razonar
si lo que Dios nos está diciendo o creemos que nos ha dicho es lógico o no es lógico. ¿Cuán lógico habría sonado a Noé lo que Dios le pidió? Nada. Un absurdo total. Un absurdo total. Era para su propio razonamiento. Hermanos, cuando Dios nos habla, no pasemos lo que nos está pidiendo a través de la razón. ¿Sabéis qué representa nuestra razón? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es nuestra razón. La rebelión contra Dios. Dios nos dice algo, nos reta a algo, nos pide a algo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a pensar, o dudar, o cuestionar, o medir. ¿Esto será así? Lo hacemos. Si tenemos fe, lo hacemos. ¿Sí? Vamos a por ello, Señor. Nos agarramos a tu palabra. Señor, tú sabes bien que yo no me veo capaz, que yo no me veo capaz de todo lo que tú me estás pidiendo, pero en el nombre de Jesús, yo te creo a ti. Y voy adelante con aquello que tú me has dicho, porque tú puedes, porque tú eres fiel, porque tú me sostienes. Y no dependes nunca de mi debilidad. Esto es lo que hizo Noé. Esto es lo que hizo Noé. No miró las circunstancias, no empezó a preguntar, a mirar en el diccionario qué significaba la lluvia. No, dijo, aquí hay una destrucción. Dios me ha dicho un arca. Risas, burlas. ¿Cuántas veces has escuchado, y voy a decirlo, a veces de tus propios hermanos en la fe, que se levantan en contra de lo que tú estás haciendo, porque no lo entienden? No vayas a África, Eli, no vayas a África, Eli, que te puede pasar algo. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, no? Marcela, no luches tanto, ¿no? ¿Sí? Ah, Señor, que el Señor nos ayude como Noé a cerrar nuestros ojos a nuestra razón y a abrir los ojos espirituales a su palabra, tomar su palabra y agarrarnos a ella como clavo ardiendo y decir, Señor, donde tú me digas, yo voy y te creo en el nombre de Jesús. Sé que veré aquello que tú dices, ya sea una inundación, ya sean mis hijos a los pies de Cristo, mis hijos a los pies de Cristo, ya sea lo que te esté diciendo, hermano, hermana. Si ha sido Dios quien se ha revelado a ti, toma esa palabra y esfuérzate por obedecerla. Dice Noé, con temor reverente, confiado, confiada, que Dios te llevará a verlo con tus ojos, y consciente de que es Dios mismo quien te lo está pidiendo. Solo te pido una cosa, que te asegures de que es Dios quien te lo ha dicho, que en eso estés completamente seguro o segura, ¿sí? Que te asegures. Y luego, persevera. Aunque lo que veas que ocurre a tu alrededor sea todo lo contrario. ¿Cuántos años esperó Noé? 120 años. Estoy segura de que Dios no te va a tener esperando 120 años a la promesa que te ha dado, ¿no? Si Dios te ha pedido que hagas algo concreto antes de que la promesa se cumpla, ponte en marcha y prepárate para ese día. Yo estaba pensando en la congregación. Yo sé que el Señor, cuando me habló de esta serie, yo sé que Él estaba queriendo que nosotros como congregación trabajásemos esta fe, ¿no? Y me puse a pensar en ese reto que Dios nos dio a mediados del año pasado. Un reto para pedir a Dios 50 almas de la Salte. ¿Sí? Antes de que se terminara, para cuando terminara este año, ¿vale? Y me doy cuenta, ¿no?, de que fallamos al reto
por nuestra falta de fe, que es algo de lo que Dios sí nos ha hablado, de la enorme incredulidad que hay en medio de nosotros y de la falta de unidad al orar por este tema, ¿no? Al orar por este tema. Creo que pecamos también en no saber acoger a la gente que nos visitó. Escuchadme, hermanos, quiero que sepáis que el Señor envió que nosotros tengamos constancia. Sabéis cómo solemos pedir el nombre, ¿verdad? Y para dar la bienvenida, a veces el teléfono para poder compartir el Evangelio. Que el Señor nos envió en este tiempo, que he dicho, 46 personas diferentes durante ese tiempo para visitarnos, de las cuales algunas están ya entre nosotros. Así que a mí algo me decía ese dato, algo me decía ese dato, que el Señor envió mucha gente, ¿sí? El segundo punto, de la segunda verdad que quiero que nos rete: por la fe Noé salvó a su familia. Nos dice el relato que Noé era un hombre justo y honrado, que anduvo fiel con Dios, es decir, que caminó con Dios, ¿sí? ¿Quién era aquel que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver muerte? Enoc. Muy bien. Noé había aprendido de todos los que le precedieron a temer a Dios. Noé captó la fe de sus antecesores y aprendió como ellos habían aprendido o habían ejercido su fe, ¿verdad? Noé sabía hacer sacrificios, Noé aprendió a esforzarse a vivir en la justicia e incluso recibió revelación de Dios. Pero las Escrituras nos hablan de que solo Noé era justo en medio de esa generación, como lo dice el versículo 1 del capítulo 7. Dice que Noé, tú eres el único hombre justo de esta generación que he encontrado en esta generación. Sin embargo, Dios permitió que entraran, ¿quiénes en el arca? Noé y su familia, ¿verdad? Como nos dice Hebreos, Noé construyó un arca para salvar a su familia. Dios tuvo misericordia de Noé por su forma de vivir, o más bien por su corazón hacia él, hacia su soberanía, ese temor reverente que Noé tenía. Pero también extendió la misericordia para la familia de Noé, no solo su esposa, sino también sus hijos y sus nueras entraron en ese arca. Como veremos más adelante en la historia, no todos los hijos respondieron como Noé a la fe. ¿Os acordáis de quién deshonró a su padre al poco tiempo de terminar el diluvio? Cam, efectivamente. Cam, ya, pum. Según bajan del diluvio al poco tiempo, ¿verdad? Tiempo de cultivar, de cosechar una viña, etcétera, etcétera. Y Cam deshonra ya a su padre. Y de ahí vienen, por cierto, todos los cananeos de después, ¿vale? Todos aquellos que llegaron a una depravación por la cual Israel entró y destruyó, y Dios determinó que había que matarlos también a todos, ¿no? Pero Dios quiso darles a todos la oportunidad también de conocerle. Es decir, Dios extendió la misericordia que tenía hacia Noé, la extendió hacia su familia. De igual manera nosotros debemos esforzarnos con fe. ¿En qué? En sembrar la palabra, en sembrar los principios de Dios en nuestros hijos. El Señor hace misericordia, dice la palabra, ¿hasta dónde? Hasta 1000 generaciones a los que andan en sus caminos y le buscan. Él da un cuidado especial a nuestros hijos por amor a nosotros, cuando le amamos y cuando le obedecemos. Es nuestra responsabilidad
esforzarnos por construir el arca que llevará a la salvación a nuestros hijos. Sembremos en ellos día a día, leyendo la palabra con ellos, orando con ellos y por ellos, enseñándoles en cada situación práctica cómo piensa Dios. Dios lo hace así, Dios lo haría así, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Mostrándoles la confianza que pueden tener en el Dios que todo lo puede y que tanto nos ama. Es nuestra responsabilidad, padres, enseñar a nuestros hijos cómo construyendo ese arca día tras día, un trabajo diario, para que nuestros hijos puedan entrar en ese arca y salvarse junto con nosotros, ¿no? La verdad es que luego se verá si hay alguno que a pesar de todo se desvía, así como ocurrió con Cam, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Intentarlo, trabajar día tras día, hermanos. Que cada vez que os pongáis alrededor de vuestros hijos, que los convoquéis a las noches. Yo sé que es un tiempo muchas veces de mucho cansancio. No puedes a la noche, inténtalo a la mañana. Pero ten ese tiempo en el que tú construyas tu parte del arca, la que te toque ese día, para que tu hijo, tus hijos, tus hijas puedan entrar en ese arca y salvarse junto contigo. No es responsabilidad de la iglesia, de la escuela dominical, que tu hijo sea salvo. Es tuya. Es tuya. El tercer punto. Por la fe Noé condenó al mundo. Esto suena fuerte, ¿eh? Por la fe Noé condenó al mundo, nos dice Hebreos. En medio de una sociedad completamente corrompida, Noé fue, dice Pedro, predicador de la justicia. Por supuesto que habría muchas cosas que influyeron de esa sociedad en Noé. No somos piedras aisladas, ¿vale? Tristemente, pero somos personas y muchas veces nos afectan muchas cosas del entorno y de la maldad de lo que nosotros estamos viviendo. Pero él supo luchar contra ello y posicionar su corazón en Dios y en su palabra. Noé creyó a Dios y construyó un arca como medio de la salvación. En Mateo 24, 38, la palabra dice: porque en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían y se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo puso Dios punto final? El día en que Noé entró en el arca. En ese momento, en obediencia a Dios, Noé entra en el arca y llega la condenación y el castigo a todo ese mundo antediluviano, de esa generación tan extremadamente perversa. Hasta entonces, todo seguía igual. Día tras día parecía que allí no pasaba nada, que no estaba pasando nada, hasta que llegó el susto, ¿verdad? Pero Noé obedeció, y cuando Noé obedeció, llegó el momento de la justicia de Dios. Hoy en día sabemos que el arca que Dios ha preparado para la salvación de muchos es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El arca de Noé es tipo de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos toca advertirlo y predicarlo. Hay un arca preparada ya para ellos, pero todavía lo desconocen o muchas veces no quieren escucharnos. A nosotros nos corresponde, llenos de fe, ser esos pregoneros de justicia, como lo fue Noé. Aquellos que no nos escuchen, dice la palabra que serán condenados. ¿Condenados a qué, hermanos?
a un castigo eterno. Eso es lo que nos reveló Jesús. A un castigo eterno. A un castigo eterno. A una separación eterna de Dios. En Juan 3, 17 y 18 dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero sigue diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dice la palabra también en 2 Corintios 2, para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dice, para estos, los que se pierden, nosotros que somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, los que se salvan, nosotros que somos aroma de vida, que los lleva a la vida. Podemos ser, a ver, ¿no?, un tipo de aroma tanto de muerte como de vida, ¿no? Pero eso depende de quién, de la persona que escuche el mensaje y de su reacción. ¿Qué les ocurrió a las personas que no le creyeron a Noé? Qué absurdo creer en un arca, qué absurdo creer en un diluvio, qué absurdo. ¿Qué les ocurrió? Condenadas, perecieron completamente. No te dé miedo decirlo o pensarlo. Perecieron completamente, completamente, porque no creyeron. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Acordaros que entonces la gente tenía muchos años. 120 años escuchando esa palabra. Y no quisieron creer. Que no seas necio en tu corazón. Que cuando escuches esta palabra, te animamos, y lo decimos con nuestras vidas, que por eso estamos aquí. Créelo, escucha, porque ese arca ya está construido también para ti, para tu salvación, ¿no? Monta en ella, ¿no? Cuarto punto, por la fe, Noé fue heredero de la justicia, dice la palabra, heredero de la justicia. Para ser salvos de la ira de Dios contra el pecado, necesitamos que Dios nos declare justos delante de Él. Cuando una persona viene delante de Dios así, yo, la persona en sí, nos ponemos delante de Dios. Smith, ¿tú qué crees que serías si tú te presentases delante de Dios en un juicio? Declarado inocente o culpable. Podrías decir, mira a Dios, mira mi vida, qué perfección, nunca he cometido pecado. ¿Podrías? No, ¿verdad? ¿Podría alguien? No. Nadie podríamos ponernos delante de Dios y ser declarados justos. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Pero la palabra también nos enseña que nosotros recibimos esa justicia a través de la fe, porque nosotros no somos capaces de cumplirla. ¿Por qué aquí hay mucha gente que podemos decir somos justos? Porque estamos revestidos de la justicia de Jesús. No somos en nosotros mismos capaces de cumplirla, ni aún ahora que el Señor nos ha rescatado. Ni aún ahora. Todavía luchamos y luchamos. Muchas veces con esa vieja naturaleza, ¿verdad? Noé recibió esta justicia para él, dice la palabra. Fue considerado justo delante de Dios a pesar de sus imperfecciones y de su pecado. ¿Por qué? ¿Qué hizo Noé? O sea que Noé se salvó por la obediencia a Dios. Por la fe.
Noé creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Si Noé hubiera sido también juzgado solamente por los hechos, os aseguro que Noé también desobedecería muchas veces a lo largo de ese tiempo, ¿no? Aunque construyó el arca. De igual manera nosotros podemos ser herederos de esa justicia solo, dice la Escritura, a través ¿de qué? De la fe. ¿En qué tenemos que tener nosotros fe? En la obra de Jesucristo. ¿Os acordáis de cuál es el arca para nosotros? La obra de Jesucristo. Debemos creer que Él es el único medio de nuestra salvación. Así como en los tiempos de Noé, ese arca era el único medio para salvarse del juicio. Así como en los tiempos de Noé, el único medio de salvación, ¿cuál era? El arca. Hoy en día, el único medio para salvarnos a nosotros de la condenación eterna, ¿cuál es? La cruz de Jesús. La fe en la obra de Jesucristo. No valen mezclas. No vale un poquito de aquí, otro poquito de allí. No vamos a inventar nosotros el medio de la salvación. Solo había ¿cuántas arcas? Una. Un solo medio de salvación. Que nadie os engañe, que no te engañe tu propio corazón si estás pensando que de alguna forma Dios al final, bueno, tendrá misericordia. Igual mi madre es creyente, mi abuelita me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y tendrá de mí misericordia. Ten cuidado. Hasta Cam tuvo que entrar dentro del arca para poder salvar su vida, ¿no? Y tú igual, si quieres esa salvación, tienes que confiar en el sacrificio de Jesucristo. Solo Jesús y la confianza absoluta de que su obra en la cruz se cumplió y en esa obra se cumplió la justicia de Dios contra nuestro pecado es lo que nos puede salvar. Éramos culpables. Y Dios debía hacer justicia contra nuestra iniquidad, contra nuestra maldad. Jesús se ofreció voluntariamente para recibir ese juicio y ser tratado como pecador. Él sufrió la ira de Dios y bebió su copa por ti y por mí. Leemos en Romanos 3. Quiero leer esta verdad, ¿no? La he podido expresar quizás con mis palabras. Romanos 3, versículos del 20 al 26, la palabra lo deja reflejado así. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Es decir, nadie se salva por sus obras. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Eso es a lo que nos ayuda la ley, ¿no? Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? La fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿A quiénes llega, hermanos? A todos. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. No va a hacer acepción de personas. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe, otra vez vuelvo a decirlo, en su sangre, para demostrar así su justicia. Para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente
ha ofrecido a Jesucristo, ¿para qué? Para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo porque ya ha cumplido la justicia, ya ha condenado el pecado, ya ha derribado el pecado y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esta es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Has recibido la justicia que se recibe por la fe? ¿Has sido declarado justo delante de Dios mediante la obra de Jesucristo? Él vivió la vida perfecta que tú y yo deberíamos de haber vivido. Eso la vivió Jesús. Y ahora la pone a tu disposición, su justicia. La pone a tu disposición para que tú la tomes por la fe y te vistas de ella. Así Dios puede llegar a ser tu Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, si todavía no has aceptado, si todavía no sientes en tu corazón que Dios te declara justa, en el nombre de Jesús, móntate en ese arca de la salvación que Dios ha provisto para ti. No seas necio, no seas necia. No hagas como esos hombres y mujeres que perecieron anegados en esa catástrofe por esas aguas. Abre tus ojos espirituales y entra. Y entra. No esperes más, a decir más adelante, cuando sea más mayor, cuando igual entra. No hay lugar más seguro, no hay lugar más seguro. Como se ha dicho desde el principio a la mañana, el Señor honra a aquellos que tienen fe en Él y no serás avergonzado. Jamás, si tomas ese paso. Señor y Padre Celestial, Padre, ponemos en este momento nuestras vidas delante tuyo. Clamamos en el nombre de Jesús que tú derrames sobre nosotros esa fe que necesitamos, Señor, para dar los pasos correctos en nuestra vida, para responder a tus retos, dejando a un lado nuestra mente, nuestros cálculos personales y creyéndote a ti, Señor. Activa la fe en casa de oración. Levántanos, Señor, como una congregación que sabe creer que Dios, el Dios de los cielos, es nuestro Dios y que no hay límite para su poder y para su obra. Señor, clamate en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, impulses la fe de aquellos que están aquí, Señor, a los cuales tú querías hablar para que pudieran entrar en ese arca. Esos que han escuchado seguramente ese mensaje día tras día de sus vidas, quizás de su familia, de sus padres, de sus madres, no sé, de sus abuelos. Señor, que no cierren su corazón. Abre en este momento. Arrancamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Arrancamos en este momento la venda espiritual que el enemigo ha establecido sobre los ojos de las personas que están aquí sin entrar en ese arca todavía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se cae esa venda en este momento y comienzan sus ojos espirituales a ver el riesgo de quedar fuera de ese arca. Señor y Dios, habla a sus corazones y permite que sus almas sientan, Señor, la convicción de su pecado, de que están condenados en ese juicio. Y ayúdalos, Señor, a extender sus brazos y tomar las vestiduras de justicia de Cristo que en este momento se les está ofreciendo. Aliéntalos, Señor. Convéncelos de pecado.
de justicia y de juicio. Y sálvalos en tu misericordia, Señor. Sálvalos, Dios, en tu misericordia. Tú el único que lo puedes hacer. A ti clamamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.